En marzo de 1997, 6 vulcanólogos descendieron al interior del volcán Villarrica en la región de la Araucanía, Chile. Solo 4 regresaron. Los que volvieron nunca hablaron de lo que vieron allá abajo. 27 años después, un equipo de rescate encontró algo que cambió todo lo que creíamos saber sobre ese lugar. Lo que estaba grabado en esas cintas de video obligó a las autoridades a sellar el caso para siempre. Pero algunos secretos no permanecen enterrados. Si te gustan las historias que desafían lo que creemos posible, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que vas a escuchar hoy te hará cuestionar todo. El Villarrica no es un volcán cualquiera. Con sus 2.800 metros de altura, domina el horizonte del sur de Chile como un gigante dormido que nunca descansa del todo. Los mapuches lo llamaban Rucapillán, la casa del diablo, y por buenas razones. Durante siglos este coloso ha rugido, ha lanzado ríos de lava, ha sepultado pueblos enteros bajo su furia incandescente. Pero en 1997 algo cambió. Las lecturas sísmicas mostraban patrones que ningún vulcanólogo había visto antes. Vibraciones profundas que no correspondían a movimiento de magma. Sonidos que los instrumentos captaban, pero que la ciencia no podía explicar. Era como si el volcán estuviera respirando con un ritmo que no era natural. El profesor Marcelo Ortiz había dedicado 22 años al estudio del Villarrica. Conocía cada grieta, cada fumarola, cada capricho térmico de ese gigante. Cuando los datos comenzaron a mostrar esas anomalías en enero de 1997, supo que algo extraordinario estaba ocurriendo. No era una erupción inminente, era algo diferente, algo que requería investigación directa. Ortiz era un hombre metódico, de 53 años, con el cabello completamente blanco y manos marcadas por décadas de trabajo de campo. Sus colegas lo describían como cauteloso hasta la obsesión. Jamás había tomado riesgos innecesarios. Por eso, cuando propuso una expedición al interior del cráter, todos supieron que tenía razones de peso. El equipo se formó cuidadosamente. Junto a Ortiz irían la doctora Patricia Navarro, especialista en geoquímica volcánica, una mujer de 40 años, conocida por su rigor científico y su capacidad para mantener la calma en situaciones extremas. También estaría Ricardo Valenzuela, ingeniero en instrumentación sísmica, un hombre robusto de 38 años que había diseñado personalmente los sensores que detectaron las anomalías. Completaban el equipo los hermanos Cáceres, Diego y Sebastián, guías de montaña con más de 15 años de experiencia en el Villarrica, y la joven investigadora Carla Fuentes, de 29 años, experta en vulcanología submarina, que había solicitado unirse al proyecto en el último momento. Su especialidad parecía irrelevante para un volcán terrestre, pero Ortiz había insistido en que viniera. Nadie entendió por qué hasta mucho después. Los preparativos tomaron 2 meses. El equipo ensayó cada procedimiento, verificó cada pieza de equipo 3 veces, estableció protocolos de comunicación redundantes. La expedición estaba programada para el 23 de marzo, aprovechando una ventana de relativa calma volcánica. La noche anterior, en el refugio base al pie del volcán, Ortiz reunió a todos. Había algo diferente en su mirada esa noche, algo que sus colegas notaron pero no comentaron. Les mostró imágenes térmicas recientes del cráter. En el centro, donde debería haber solo roca fundida y gases letales, aparecía una anomalía térmica. Una zona fría, imposiblemente fría. Como si algo dentro del infierno estuviera absorbiendo el calor en lugar de emitirlo. Patricia Navarro todavía recuerda las palabras exactas de Ortiz esa noche. Lo que vamos a encontrar mañana desafiará todo lo que sabemos sobre vulcanología. Algunos de ustedes pueden no querer estar allí cuando lo veamos.
Esta es su última oportunidad de retirarse sin consecuencias. Nadie se retiró. Todos querían respuestas, todos querían ser parte del descubrimiento que evidentemente Ortiz anticipaba. Pero él sabía algo que no compartía, algo que había descubierto en los datos y que lo había llevado a configurar este equipo específico. Algo que había hecho que contactara a Carla Fuentes, la especialista en vulcanología submarina, para una expedición a un volcán terrestre. El 23 de marzo amaneció con un cielo despejado y vientos mínimos. Condiciones perfectas, decían los meteorólogos. El grupo comenzó el ascenso a las 5 de la mañana. Llevaban cámaras, sensores, equipos de comunicación satelital, trajes térmicos de última generación. Todo documentado, todo registrado. Las primeras 4 horas transcurrieron sin incidentes. La comunicación con el campamento base era clara. Las lecturas sísmicas permanecían estables. Pero cuando alcanzaron el borde del cráter, algo cambió. Los instrumentos comenzaron a mostrar lecturas erráticas. Las brújulas giraban sin control. Los dispositivos GPS perdían señal intermitentemente. Y ese sonido profundo que parecía venir desde las entrañas mismas de la Tierra, un pulso rítmico que no correspondía a actividad volcánica conocida. Ortiz dio la orden de descender. Los hermanos Cáceres aseguraron las cuerdas mientras el equipo se preparaba para adentrarse en el cráter. La temperatura ambiente era de 15 grados bajo cero en la superficie, pero conforme descendían, algo inexplicable ocurría. En lugar de aumentar el calor como era de esperarse al acercarse al magma, la temperatura disminuía. A 50 metros de profundidad, marcaba 20 grados bajo cero. A 100 metros, 25 bajo cero. Patricia Navarro verificó sus instrumentos 3 veces. No había error. Estaban descendiendo hacia una fuente de frío intenso en el corazón de un volcán activo. La última transmisión clara llegó a las 11:32 de la mañana. Era la voz de Ricardo Valenzuela, el ingeniero de instrumentación. Estamos a 150 metros. La temperatura es de 35 bajo cero. Esto es imposible. Hay algo aquí abajo. Algo grande. Ortiz tenía razón. Dios mío, él tenía razón sobre todo. Luego, durante 43 segundos, se escuchó ese sonido. Ese pulso profundo amplificado 1000 veces. Y después, silencio. Silencio absoluto durante 18 minutos. Cuando la comunicación se restableció, solo se escuchaban respiraciones agitadas. Nadie hablaba, pero se escuchaba claramente que todos seguían vivos. Luego, la voz de Ortiz, apenas un susurro quebrado. Suban las cuerdas. Sáquennos de aquí. Ahora. El protocolo de emergencia se activó inmediatamente. El equipo en el campamento base comenzó a izar las cuerdas. 4 personas emergieron del cráter en las siguientes 2 horas. Patricia Navarro fue la primera en salir. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en un punto invisible del horizonte. No habló durante las primeras 6 horas. Solo temblaba, aunque la temperatura en la base era templada. Ricardo Valenzuela salió después, vomitando dentro de su casco, las manos aferradas a la cuerda con tal fuerza que tuvieron que usar instrumentos para separarle los dedos del cable. Los hermanos Cáceres emergieron juntos, abrazados uno al otro, de una manera que ningún rescatista había visto antes en profesionales de su experiencia. Sebastián murmuraba una oración en mapudungún, la lengua ancestral de sus antepasados, una y otra vez. Diego simplemente lloraba en silencio, pero el profesor Marcelo Ortiz y Carla Fuentes nunca salieron. Las cuerdas se izaron vacías. El equipo de rescate descendió inmediatamente. Encontraron los arneses de seguridad cortados limpiamente, como si alguien los hubiera seccionado con una cuchilla extremadamente afilada.
No había señales de lucha, no había sangre, solo esos arneses cortados con precisión quirúrgica, balanceándose a 170 metros de profundidad en el interior del volcán más activo de Chile. Y algo más, algo que los rescatistas reportaron pero que nunca se incluyó en el informe oficial. Las paredes de roca volcánica en esa sección mostraban marcas, patrones geométricos perfectamente simétricos grabados en la piedra, patrones que no podían ser naturales, patrones que parecían recientes porque la superficie cortada aún brillaba con un tono metálico que la roca volcánica no posee. La investigación oficial comenzó 24 horas después. Agentes del gobierno llegaron en helicópteros militares. Establecieron un perímetro de exclusión de 5 kilómetros alrededor del volcán. Confiscaron todo el equipo, todas las grabaciones, todos los datos. Los 4 sobrevivientes fueron trasladados a Santiago en vehículos separados. Durante las siguientes semanas, cada uno fue interrogado individualmente en instalaciones que oficialmente no existen en los registros del gobierno chileno. Les hicieron firmar acuerdos de confidencialidad tan severos que implicaban cargos de traición a la patria si revelaban cualquier detalle de lo ocurrido. Sus familias recibieron compensaciones económicas significativas. Sus carreras científicas terminaron abruptamente. Todos aceptaron posiciones administrativas en instituciones que no requerían trabajo de campo. Ninguno volvió a hablar públicamente sobre el Villarrica, pero los secretos tienen peso y el peso eventualmente quiebra el silencio. Patricia Navarro desarrolló insomnio crónico. Cada noche, a las 11:32, despertaba con el sonido de ese pulso resonando en su memoria. En el año 2003, después de 6 años de terapia intensiva, le confió a su psiquiatra fragmentos de lo que vio. El profesional, creyendo que se trataba de trauma postestrés severo, documentó las sesiones pensando que eran alucinaciones inducidas por el evento traumático. Escribió sobre estructuras imposibles, geometrías que dolían al mirarlas, luces que se movían con intención propia. Describió cómo Patricia hablaba de el constructor que vivía en el frío del fuego, la paradoja que su mente no podía procesar. El psiquiatra archivó estos reportes como evidencia de psicosis disociativa. Nunca imaginó que estaba documentando la verdad. Ricardo Valenzuela tomó un camino diferente. Se mudó a un pueblo remoto en la Patagonia Argentina, lo más lejos posible del Villarrica. Abrió una pequeña tienda de equipos de montaña. Vivía solo, hablaba poco, evitaba cualquier conversación sobre geología o vulcanología, pero por las noches, en la soledad de su cabaña, dibujaba. Llenaba cuadernos tras cuadernos con esquemas, ecuaciones, diagramas que combinaban física cuántica con símbolos que ningún científico reconocía. En 2011, un turista alemán que pernoctó en su tienda vio esos cuadernos y, fascinado, fotografió algunas páginas. Años después, esas fotografías circularían en foros de Internet dedicados a fenómenos inexplicables. Expertos en diversas disciplinas analizaron los dibujos. Algunos matemáticos señalaron que ciertas ecuaciones parecían describir geometrías en más de 4 dimensiones. Físicos notaron similitudes con teorías sobre materia exótica. Pero nadie pudo descifrar el significado completo de esos esquemas febrilmente dibujados por un hombre que había visto algo que la ciencia no tenía vocabulario para describir. Los hermanos Cáceres simplemente desaparecieron. En 2002, 5 años después de la expedición, vendieron todas sus propiedades, liquidaron sus negocios y se marcharon sin dejar rastro. Algunos dicen que regresaron a las comunidades mapuches ancestrales en lo profundo de la cordillera. Otros afirman haberlos visto en ceremonias religiosas, donde actuaban como guardianes de conocimientos prohibidos.
Una leyenda local cuenta que se convirtieron en vigías, observadores que monitorean el Villarrica desde la distancia, esperando señales de que aquello que vieron está despertando. Si esto es verdad o fantasía nacida del misterio, nadie puede confirmarlo. Lo cierto es que nadie con vínculos verificables a ellos ha hablado públicamente desde su desaparición. Durante 27 años, el caso permaneció sellado. La versión oficial establecía que el profesor Ortiz y Carla Fuentes habían caído en una fisura profunda durante un colapso estructural menor del cráter interno. Los cuerpos, según el reporte, fueron consumidos por flujos de lava que emergieron súbitamente. Un accidente trágico pero explicable. Los 4 sobrevivientes recibieron honores discretos por su valentía. El volcán Villarrica continuó siendo estudiado, pero nunca más se autorizaron expediciones al interior del cráter. Las razones oficiales citaban riesgos de seguridad inaceptables. Las razones reales permanecían en archivos clasificados a los que solo un puñado de personas en todo el gobierno chileno tenía acceso. Pero en febrero de 2024, todo cambió. Un equipo de rescate fue desplegado al Villarrica, respondiendo a una emergencia rutinaria. Un turista imprudente había ignorado las señales de peligro y se había acercado demasiado al borde del cráter. Durante la operación de rescate, uno de los helicópteros experimentó fallas en sus sistemas eléctricos y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una plataforma de roca a 200 metros del cráter. Mientras esperaban el helicóptero de respaldo, el copiloto notó algo extraño en una grieta entre las rocas, un destello metálico que no correspondía a la geología del lugar. Investigando, encontraron una caja de aluminio sellada, parcialmente derretida, pero milagrosamente intacta. Tenía grabado el logo de la Universidad de Chile y un código de identificación. Cuando verificaron ese código en los archivos, descubrieron que pertenecía a la expedición de 1997. Era el contenedor de respaldo de las grabaciones de video, el que se suponía que se había perdido en el colapso que mató a Ortiz y Fuentes. La caja fue entregada a las autoridades. Durante 3 semanas, nadie supo de su existencia fuera de un círculo muy restringido de oficiales gubernamentales, pero alguien, en algún lugar de esa cadena de custodia, tomó una decisión. Copió el contenido antes de que desapareciera en los archivos clasificados para siempre, y esa copia comenzó a circular. Primero entre científicos de confianza, luego entre periodistas de investigación. Finalmente, fragmentos llegaron a Internet. Y lo que mostraban esas grabaciones hizo que el silencio de 27 años se convirtiera en el escándalo científico más grande del siglo XXI. Las primeras imágenes en el video son rutinarias. El descenso inicial, los comentarios técnicos sobre temperatura y lecturas sísmicas, las expresiones de asombro ante las anomalías térmicas. Pero a los 16 minutos de grabación, la cámara capta algo que hace que Ricardo Valenzuela deje de hablar a mitad de una frase. La pared del cráter frente a ellos no es roca volcánica natural. Es una superficie perfectamente lisa, de un material negro que absorbe la luz de las linternas. Cuando Ricardo se acerca y toca la superficie, su mano se hunde levemente, como si la pared tuviera la consistencia de un gel denso. Retira la mano inmediatamente y en el video se puede ver claramente que sus dedos están cubiertos de un líquido oscuro que se evapora en segundos, dejando patrones cristalinos en su guante. Esto no es roca volcánica, dice Patricia Navarro en la grabación, su voz científicamente controlada, pero con un trasfondo de incredulidad. Esto es una estructura artificial. Alguien construyó esto. La cámara se mueve mostrando a Ortiz, cuyo rostro refleja no sorpresa, sino confirmación. Él
lo esperaba. Él sabía. Sigan bajando, ordena, su voz firme. Necesitamos llegar al nivel 0. Nadie pregunta qué significa nivel 0, como si todos hubieran sido informados previamente, como si esta expedición tuviera objetivos que no fueron compartidos con el campamento base ni con los registros oficiales. A los 24 minutos de grabación alcanzan lo que Ortiz llama nivel 0. Es una caverna, pero ninguna caverna natural. El espacio es perfectamente esférico, con un diámetro estimado en 80 metros. Las paredes emiten una bioluminiscencia tenue de color azul verdoso. La temperatura ha descendido a 42 grados bajo cero. En el centro de la esfera, suspendido en el aire sin soporte visible, hay un objeto. La cámara hace zoom acercándose, pero la imagen se distorsiona cuando intenta enfocarlo directamente, como si el objeto rechazara ser grabado. Lo que se alcanza a distinguir es una estructura cristalina de aproximadamente 3 metros de altura, con geometrías que parecen cambiar mientras la observas. Algunas veces parece un dodecaedro perfecto, otras veces un icosaedro, y en ciertos ángulos, formas para las cuales no existen nombres en geometría euclidiana. Carla Fuentes es quien habla entonces, y sus palabras se han convertido en la cita más analizada de toda la grabación. Es idéntico. Exactamente idéntico a lo que encontramos en la dorsal del Pacífico. Profesor Ortiz, usted tenía razón. No están solo en el océano, están en todos los puntos calientes del planeta, están en los volcanes. Esta revelación provoca una cascada de preguntas que nunca fueron respondidas. ¿Qué había encontrado Carla en la dorsal del Pacífico? ¿Por qué se mantuvo secreto? ¿Qué son estos objetos y quién los colocó allí? Pero en la grabación nadie hace esas preguntas. Todos actúan como si ya conocieran las respuestas, como si esta expedición fuera una confirmación de una teoría preexistente. Es entonces cuando el objeto reacciona. Sin que nadie lo toque, sin provocación visible, el cristal comienza a pulsar. Es el mismo ritmo que los instrumentos sísmicos habían detectado durante meses, pero ahora es visible. Ondas de energía emergen del objeto en patrones perfectamente simétricos, expandiéndose como ondas en agua, pero en 3 dimensiones. Y con cada pulso, algo cambia en la caverna. La primera onda hace que las paredes comiencen a mostrar símbolos, caracteres que fluyen y se transforman, como si estuvieran escritos en un idioma que no solo se lee, sino que se experimenta. La segunda onda provoca que el aire mismo parezca solidificarse en formas geométricas transparentes que flotan por la caverna. La tercera onda es cuando comienza el verdadero terror. En la grabación, Patricia Navarro grita, no de miedo, sino de dolor. Está en mi mente, puedo sentirlo en mi mente. Los hermanos Cáceres caen de rodillas, cubriéndose los oídos, aunque el sonido no viene de afuera, sino de adentro. Ricardo Valenzuela apunta su cámara hacia el suelo y durante 43 segundos solo se ve roca negra mientras se escuchan las respiraciones agitadas del equipo. Cuando finalmente levanta la cámara de nuevo, Ortiz está parado frente al objeto, sus brazos extendidos, hablando en un idioma que ningún lingüista ha podido identificar. No es mapudungun, no es español, no es ninguna lengua conocida. Y el objeto responde con luz, con sonido, con vibraciones que la cámara apenas puede captar, pero que se sienten incluso viendo la grabación décadas después. Nos está mostrando, dice Ortiz, su voz ahora extrañamente calmada, casi extática. Nos está mostrando quiénes lo construyeron, nos está mostrando por qué. La cámara se mueve erráticamente mientras Ricardo intenta enfocar lo que sea que Ortiz está viendo. Pero lo único visible son esas ondas de energía, cada vez más intensas, cada vez más rápidas. Y entonces, a los 39 minutos de grabación,
sucede algo que los expertos que han analizado el video llaman el evento de cognición forzada. Todos en la caverna comienzan a hablar simultáneamente, describiendo imágenes, conceptos, historias que están siendo transmitidas directamente a sus mentes. Patricia habla de civilizaciones que existieron antes de la humanidad, especies que alcanzaron niveles tecnológicos imposibles y que dejaron estos objetos como advertencias o como faros. Ricardo describe ecuaciones matemáticas que unifican fuerzas que la física actual considera incompatibles. Los hermanos Cáceres recitan historias mapuches ancestrales, pero con detalles que nunca estuvieron en las leyendas tradicionales, como si estuvieran recibiendo la versión verdadera de mitos que la humanidad había distorsionado con el tiempo. Y Ortiz habla de un propósito. Habla de que estos objetos están despertando. Habla de que su activación está sincronizada globalmente. Habla de que el Villarrica es solo uno de cientos de puntos de activación alrededor del mundo. El ciclo está comenzando de nuevo, dice Ortiz en la grabación, su voz ahora completamente transformada, resonante con armónicos que no deberían ser posibles para una laringe humana. Cada 65 millones de años, cada ciclo, la vida en la Tierra es reconfigurada, no extinguida, reconfigurada. Los dinosaurios no fueron eliminados por un asteroide, fueron el experimento anterior. Nosotros somos el actual, y ahora es nuestro turno de ser evaluados. Las implicaciones de estas palabras son devastadoras. Sugieren que la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno no fue un accidente cósmico, sino un evento programado. Sugieren que la evolución de la vida en la Tierra no es un proceso aleatorio, sino dirigido. Sugieren que la humanidad misma es parte de un experimento cuyo diseñador está a punto de verificar los resultados. Es en ese momento cuando Carla Fuentes toma una decisión que cambiará todo. Se acerca al objeto, extiende su mano y lo toca. La cámara de Ricardo se llena de luz blanca tan intensa que la grabación se satura completamente. Durante 17 segundos no hay imagen, solo ese brillo sobreexpuesto y un sonido que técnicos de audio describen como imposible de replicar con instrumentos conocidos. Cuando la imagen regresa, Carla está de pie frente al objeto, pero algo ha cambiado en ella. Sus ojos reflejan esa luz azul verdoso. Su piel tiene un tono casi translúcido y está sonriendo con una expresión de comprensión absoluta que resulta más perturbadora que cualquier expresión de terror. Ahora entiendo, dice, su voz con los mismos armónicos imposibles que había adquirido la de Ortiz. Ahora sé por qué fuimos elegidos para encontrar esto. No es una advertencia, es una invitación. Ortiz se acerca a ella, toma su mano. ¿Aceptas?, le pregunta. Ella asiente. Y entonces, ante las cámaras, ante los gritos de protesta de los otros 4 miembros del equipo, Marcelo Ortiz y Carla Fuentes caminan hacia el objeto. No lo rodean, no lo esquivan, caminan directamente hacia él y desaparecen. No hay destello de luz, no hay sonido dramático, simplemente están allí un segundo y al siguiente ya no están, como si hubieran cruzado un umbral invisible hacia un espacio que ocupaba las mismas coordenadas, pero en una dimensión diferente. Los minutos finales de la grabación son caóticos. Patricia, Ricardo y los hermanos Cáceres entran en pánico completo. Gritan los nombres de Ortiz y Fuentes, se acercan al objeto pero retroceden cuando las ondas de energía se intensifican. Ricardo apunta su cámara hacia donde desaparecieron sus colegas y por un momento, solo un momento que dura 3 segundos en la grabación, se ve algo. Una silueta al otro lado del objeto, como reflejada en un espejo que no existe. Es Carla,
Está mirando hacia atrás, hacia sus compañeros que quedaron en la caverna, y está señalando hacia arriba, hacia la superficie. Su boca se mueve formando palabras que no se escuchan. Expertos en lectura labial han analizado ese fragmento miles de veces. Las palabras que parece estar diciendo son: salgan ahora, van a sellar esto, salgan ya. Como si sus palabras hubieran sido una señal, el objeto pulsa una vez más. Pero este pulso es diferente. Es agresivo, repelente. Una onda de fuerza física que lanza a los 4 sobrevivientes contra las paredes de la caverna. En la grabación se escucha el impacto, los gritos de dolor. La cámara de Ricardo cae al suelo, pero sigue grabando, mostrando el techo de la caverna esférica. Y ese techo está cambiando. La roca está fluyendo, moviéndose como un líquido viscoso, comenzando a sellar la abertura por la que descendieron. ¡Las cuerdas!, grita Diego Cáceres. ¡Corten los arneses y suban por las cuerdas ahora! La cámara capta movimiento borroso, mientras los 4 se precipitan hacia las cuerdas de ascenso, cortando sus arneses de seguridad con cuchillos porque no hay tiempo para desconectarlos apropiadamente. La última imagen clara antes de que la cámara se apague muestra a Sebastián Cáceres mirando hacia atrás, una última vez. El objeto está ahora pulsando tan rápidamente que parece estar vibrando en múltiples frecuencias simultáneamente. Y alrededor de él, flotando en el aire, hay formas, figuras humanoides pero no humanas, compuestas de esa misma luz azul verdosa. No están claramente definidas, más bien parecen impresiones, ecos de presencias que existen parcialmente en este espacio. Una de esas figuras está junto al punto donde desaparecieron Ortiz y Fuentes. Y si uno observa la grabación cuadro por cuadro, ajustando el brillo y el contraste, se puede distinguir algo que hace que la sangre se congele. Esa figura tiene la silueta exacta del profesor Marcelo Ortiz, pero está hecha de luz y está mirando directamente a la cámara. Luego la grabación termina abruptamente. Los metadatos del archivo muestran que fueron grabados 47 minutos de video, pero solo 45 están en el archivo recuperado. 2 minutos faltan. 2 minutos que fueron grabados, pero que no están en la caja de almacenamiento encontrada en el volcán. Técnicos forenses han confirmado que la eliminación fue quirúrgica, realizada con software especializado, probablemente por agencias de inteligencia. ¿Qué contenían esos 2 minutos? Es objeto de especulación interminable. Algunos teorizan que mostraban el proceso completo de la transformación de Ortiz y Fuentes. Otros sugieren que capturaron comunicación directa de esas entidades luminosas. Lo que sea que contenían era suficientemente significativo como para que alguien con acceso a la tecnología de edición más avanzada decidiera que la humanidad no debía verlo. Cuando las grabaciones comenzaron a circular en 2024, la respuesta oficial del gobierno chileno fue de negación categórica. Declararon que los videos eran falsificaciones sofisticadas, productos de la era de la inteligencia artificial generativa. Expertos oficiales señalaron inconsistencias en las sombras, anomalías en la compresión del video, cualquier detalle técnico que pudiera sembrar duda. Pero análisis independientes realizados por laboratorios forenses en 3 continentes confirmaron que las grabaciones eran auténticas, que databan de 1997, basándose en la degradación del medio de almacenamiento y las características del equipo de grabación usado. Más importante aún, Patricia Navarro rompió su silencio. En una conferencia de prensa no autorizada realizada en Buenos Aires en abril de 2024, Patricia confirmó que las grabaciones eran reales. Habló durante 40 minutos ante cámaras internacionales, describiendo no solo lo que se ve en el video, sino lo que se sintió estar allí. Habló de la sensación de tener información siendo descargada directamente en su cerebro,
Habló de cómo durante 27 años había intentado olvidar, había intentado convencerse de que fue un trauma, una alucinación inducida por gases volcánicos, pero las grabaciones la obligaron a enfrentar la verdad. «Hay inteligencia allá abajo», dijo, mirando directamente a las cámaras. «Inteligencia antigua, inteligencia que estuvo aquí antes que nosotros y que seguirá aquí después, y se está despertando, no solo en el Villarrica, en todos los puntos calientes volcánicos del planeta. Y cuando termine de despertar, cuando todos esos objetos se activen simultáneamente, no sé qué pasará. Pero el profesor Ortiz lo sabía. Por eso fue, por eso se quedó. Porque alguien de nuestra especie tenía que estar allí para lo que viene». 28 horas después de esa conferencia de prensa, Patricia Navarro desapareció. Su departamento fue encontrado vacío, pero ordenado, como si hubiera salido para un viaje planeado. No se llevó ropa, no vació sus cuentas bancarias, no dejó nota, simplemente se esfumó. Las autoridades argentinas iniciaron una investigación, pero no encontraron pistas. Algunos teóricos conspiracionistas aseguran que fue silenciada por agencias gubernamentales. Otros, más inquietantemente, sugieren que ella voluntariamente regresó al Villarrica, que lo que vio en esa conferencia de prensa, la evidencia visual de lo que experimentó, la llevó a tomar la misma decisión que Ortiz y Fuentes, a aceptar la invitación. Ricardo Valenzuela murió 6 meses después en circunstancias que oficialmente se catalogaron como accidente automovilístico. Pero testigos en la escena reportaron que su vehículo parecía haber sido arrancado de la carretera por una fuerza invisible, lanzado 150 metros hacia un barranco. No había marcas de frenado, no había señales de que hubiera intentado evitar el accidente. Y en su cabaña, los investigadores encontraron todos sus cuadernos quemados hasta las cenizas, excepto uno que estaba sobre su escritorio, abierto en una página específica. En esa página, dibujado con detalle obsesivo, estaba el mismo objeto que había visto en el volcán, pero con una diferencia. En el dibujo, el objeto no estaba solo. Estaba rodeado de otros 143 objetos idénticos, distribuidos en un patrón que correspondía exactamente con las ubicaciones de los 144 volcanes más activos del planeta. Los hermanos Cáceres, si aún viven, no han vuelto a ser vistos. Pero hay reportes de comunidades mapuches en lo profundo de la cordillera que hablan de 2 hermanos que aparecen cada cierto tiempo, siempre antes de que el Villarrica muestre actividad significativa. Dicen que ya no son completamente humanos, que sus ojos brillan con ese tono azul verdoso en la oscuridad, que pueden sentir las vibraciones de la tierra antes de que cualquier instrumento las detecte, que hablan con el volcán y el volcán les responde. Son cuentos, leyendas quizás, pero en culturas que han observado el Rucapillán durante milenios, quizás hay sabiduría en escuchar esas historias. El Villarrica continúa activo. En los últimos 2 años, su actividad sísmica ha aumentado un 300%, pero lo más inquietante es el patrón de esa actividad. Pulsos rítmicos, exactamente iguales a los que captaron los instrumentos en 1997, exactamente iguales a los que emitía el objeto en las grabaciones. Y esos pulsos están sincronizados. Investigadores independientes han documentado que volcanes en Indonesia, Japón, Islandia, Hawái, México y docenas de otros puntos calientes están mostrando patrones sísmicos idénticos, todos pulsando al mismo ritmo, todos despertando al mismo tiempo. Si quieres seguir este misterio, si quieres saber qué significa cuando finalmente todos se activen simultáneamente, mantente conectado a Ecos del Silencio, porque esta historia no ha terminado.
Solo estamos viendo el comienzo. Y hay una última pieza de evidencia que no se ha discutido ampliamente. En mayo de 2024, 3 meses después de que se encontraran las grabaciones, la Agencia Espacial Europea publicó imágenes satelitales de alta resolución del Villarrica, tomadas con tecnología infrarroja avanzada. En esas imágenes se puede ver algo que no es visible a simple vista. Debajo del cráter, a aproximadamente 200 metros de profundidad, hay una anomalía térmica masiva, una zona perfectamente esférica de 80 metros de diámetro, donde la temperatura es de 40 grados bajo cero. En el corazón de un volcán activo, cuyo núcleo de magma supera los 1000 grados centígrados. Y esa esfera está creciendo. Cada mes, su diámetro aumenta medio metro. A este ritmo, en exactamente 3 años y 4 meses, alcanzará la superficie. Y cuando lo haga, cuando esa esfera de frío imposible rompa a través de la roca y emerja al aire libre, descubriremos qué es lo que realmente despertó en las profundidades del Rucapillán. Y si los 143 objetos restantes emergen simultáneamente en volcanes alrededor del mundo, descubriremos si la humanidad pasa la evaluación, o si, como los dinosaurios antes que nosotros, es hora de que el experimento sea reconfigurado.